Se movió la fecha porque desde el 30 de octubre debíamos conocer a quienes ganaran estas encuestas. 8 gubernaturas se jugarán el próximo año, además de la jefatura de gobierno. Estaban procesando o están procesando todavía los resultados y quizá tratando de generar las condiciones de unidad. El viernes, este viernes, si no hay un nuevo cambio de fecha, conoceríamos a quiénes serán las y los candidatos en 2024. Sergio Sarmiento. Sergio, Manuel, gracias, siempre un gusto. Gracias por estar con Jorge y con buenas Alberto. Noches. Gracias, Alberto Beñez. Manuel, Sergio, Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, Sergio, Alberto, un placer como siempre. Noches. Gracias a los tres. Jorge, pues movieron la fecha porque se les atravesó además este asunto de la paridad de género. Deberán repartir esas 9 candidaturas entre 5 mujeres y 4 hombres, con lo que eso implica en términos de conciliación, unidad. Tendrán que procesar los resultados. Yo creo que el tema es lo de 5 mujeres y 4 hombres, ya se sabía y era una posibilidad que estaba desde mucho tiempo atrás sobre la mesa. Cualquier dirigencia la tendría que tener ya analizada. Y para el 30 de octubre ya estaban los resultados de las encuestas. Creo que lo que se combina aquí es la negociación interna dentro de Morena con una confrontación muy dura dentro de los diferentes sectores que se refleja perfectamente en la Ciudad de México. ¿Pero tú crees que los resultados ya... Porque me decía la semana pasada Mario Leo que las encuestas las iban a hacer apenas. Las encuestas ya estaban hechas. ¿Ya están hechas? Ya estaban hechas. Las encuestas ya las tenían para el 30 de octubre, ya tenían las encuestas. Se habían hecho lo anunciaron el viernes anterior. Entonces, con los resultados guardados... Ya tienen, y lo que pasa tienen que negociar cómo se van a distribuir. Y yo creo que el eje de todo esto es la Ciudad de México, porque es indudable que la Ciudad de México, por encuestas, Omar García Harfuch está muy arriba en todas las encuestas. Doble dígito. Tanto entre militantes de Morena como en población abierta. Pero lo que quieren tratar de imponer ahora entonces es una candidatura por género, y para poder imponer candidatura por género en la Ciudad de México la tienen que quitar en Chiapas, donde ya estaba decidido Sacil de León. Entonces me parece que es un proceso interno donde habrá que analizar sobre todo un punto capital, que es cuánta fuerza o no tiene Claudia Sheinbaum para poder imponer sus candidaturas, porque Sacil de León en Chiapas y Omar García Harfuch en la Ciudad de México eran 2 candidaturas que decidió Claudia Sheinbaum o que tenía Claudia Sheinbaum. Si no se imponen esas 2 candidaturas, quiere decir que la candidata o la futura candidata de Morena tendrá tiene el bastón fuerza de mando, pero quizás tiene solamente el bastón. No manda todavía. Sí. Sobre todo porque los resultados pues, son muy claros. A ver, Omar García Harfuch colaboró con Claudia Sheinbaum. Ella lo contrató. Ella y además 4 años. Lo defendió a pesar de todos los cuestionamientos. Claramente es el candidato preferido por Claudia. Es de su equipo. Pues sí, le tiene confianza. Mientras que la gente de izquierda o la gente más radical de Morena en la Ciudad de México prefiere a Clara Brugada, incluyendo a Martí Batres, como lo demuestra esta grabación que supuestamente no hizo, pero que tiene su voz y que no hace más que expresar pues las estrategias que ha estado realizando Martí Batres. El jefe de gobierno de la Ciudad de México. El actual jefe de gobierno que constantemente le rinde pleitesía a Claudia Sheinbaum. Sí, vamos a ver una situación muy complicada. Precisamente por adaptarse a esta regla de paridad de género. Yo la verdad soy demócrata y yo pienso que deberían ser los partidos o los militantes en votación, no en encuestas, quienes decidieran. Si decides que sea por encuestas, pues deberían ser los candidatos pues que estén arriba en las encuestas. Pero ahora resulta que no, que tienes que tomar en cuenta que no puedes poner una mayoría de candidatos hombres. Curioso lo caso, cual se viola lo cual viola el propósito democrático. Donde los ciudadanos quisieran que alguien fuera el candidato, pero les van a dar a la segunda o tercera opción porque no es del género que... Pues sí, a mí me parece un acto de discriminación, un acto inaceptable, un acto no democrático. Y lo curioso del caso es que en un año
en que las dos candidatas, yo sí las llamo candidatas porque son candidatas principales, no estoy contando a Samuel García, las dos candidatas a la presidencia de la República son mujeres que llegaron a esa responsabilidad sin ninguna cuota, sin ninguna regla que las favoreciera. Llegaron por ser las mejores dentro de sus partidos. Claro, llegaron por mérito. Alberto, ¿cómo ves las cosas? Pues son varias las entidades en donde se les ha complicado la solución de estas disyuntivas, porque efectivamente las encuestas, creo que todos lo sabíamos, estaban listas. Más bien, lo de la cuota de género, este acuerdo del INE, les metió un poco de presión, pero creo que el tema de fondo aquí es la Ciudad de México, porque es el segundo cargo de elección popular más importante del país, porque es el bastión de primero PRD, después Morena, y creo que si Claudia Sheinbaum, en ejercicio del poder, el mando que recibió, impulsó a Omar García Harfuch, y las encuestas acreditan que es el más competitivo, el que tiene más respaldo, no logra que sea el candidato por esta presión de los grupos más duros, más radicales de Morena, pues se vería frente a un fracaso y una señal muy difícil de administrar para ella, porque parece que todo indica que desde los grupos o actores más cercanos al presidente de la República, los ataques a García Harfuch han incrementado. Alejandro Encinas, recordarán, cuando presentó su informe de la Comisión sobre Ayotzinapa, fue enfático en decir que había información de que él, Omar García Harfuch, siendo delegado de la Policía Federal en Guerrero, había participado en reuniones donde se construyó la verdad histórica. Toda esta campaña en su contra de los duros ha estado propiciada por personas muy cercanas al presidente. Entonces parece que hay un dilema que trasciende por mucho el solo hecho de la candidatura y que tiene una connotación de poder o no poder ya delegado, ejercido por Claudia Sheinbaum. Sin duda. Ahora, la solución de cuando los duros, autodenominados duros, porque hay de todo ahí, dicen que lo que sucede, que es un candidato para las clases medias, en el caso de García Harfuch, no es diferente a lo que ocurrió en 2006 o 2012. Pero es malo. Marcelo Ebrard era el candidato de las clases medias y López Obrador lo puso de candidato porque era el candidato de las clases medias, que tampoco venía de una historia en el PRD de aquella época. En 2012, Miguel Mancera tampoco era un candidato de militancia política, era el candidato que le caía bien a las clases medias y ganaron. En el caso de Claudia, en 2018 es diferente, era la candidata de López Obrador para la ciudad. Pero en estos casos también fueron candidatos de López Obrador y fueron candidatos para las clases medias, no por su larga militancia en lo que entonces era el PRD o que ahora es Morena, sino porque eran candidatos de clase media. La Ciudad de México es una ciudad de clases medias. Tienes que tener candidatos que sean viables para esas clases medias. Sí, me sorprende que haya quienes lo vean mal. Claro. Parece que más bien hay un grupo que es minoritario, a decir de los números, que se sienten dueños de Morena o de la 4T o con la facultad de designar al candidato o candidata. Están defendiendo sus cotos de poder, la verdad es ese, ¿no? Bueno, y una candidatura que es bastante exitosa, sí hay que reconocerle a Clara Brugada, que ha sido como jefa delegacional, después como alcaldesa de Iztapalapa, una mujer que ha tenido un impacto, que ha sabido llegarle a la gente. Es una candidatura fuerte. Lo que pasa es que en las propias reglas que se estableció Morena, pues no queda en primer lugar, queda relegada. Y tendría que haber este chanchullo, que no es otra, de la paridad de género para que fuera la candidata. Yo lo que lamento en todo esto es que cada vez veo más pues que Morena, que siempre dice que son el único partido democrático, está cayendo en los dedazos tradicionales. No se sabe cuáles son los criterios por los cuales se permite que ciertas personas puedan contender y otras personas no puedan contender. En Morelos está el caso de la descalificación de la senadora Lucy Mesa, que por supuestas relaciones con el fiscal de Morelos, cuando pues Uriel Carmona, cuando, pues a ver,
no hay razón por la cual no pueda tener alguien relaciones con el fiscal de tu entidad. ¿La bajaron? Pero ¿No la bajaron, pero además sin explicar nada más que decir es que tenía relaciones y nunca dijeron cuáles eran estas relaciones y si eran legítimas o eran ilícitas. Eso nunca se dijo. Pero lo mismo me parece que estamos viendo por todos lados. Esto no es un procedimiento democrático. Yo no he visto una sola elección. No creo que las encuestas puedan reemplazar a las elecciones. Y por otra parte, tampoco las elecciones son ya, o tampoco las encuestas son ya el criterio a seguir. O sea, hay toda una serie de criterios pues que me recuerdan a las manipulaciones que siempre vimos previas a un dedazo, y lo que yo estoy viendo pues son una serie de dedazos. Lo vimos tanto en la candidatura presidencial como ahora en las candidaturas a los gobiernos de los estados. No está fácil procesarlo porque son muchos intereses los que confluyen. Vendrá después el reparto de senadurías, de diputaciones. A ver, en el caso de Ciudad de México, creo que es indudable los resultados, buenos resultados de Clara Brugada en Iztapalapa, le cambió, le mejoró el rostro, como indudable es también la cercanía de Omar García Harfuch con Claudia Sheinbaum y los resultados que la propia Sheinbaum ha presumido en materia de reducción de la violencia, el crimen en la capital del país, que digamos son carta de presentación, sí, de Omar García Harfuch, pero también de Claudia Sheinbaum, o sobre todo de Claudia Sheinbaum. Lo hemos dicho aquí en otra ocasión, es uno de los casos de éxito en materia de seguridad pública con un sistema policial civil, encabezado por un civil. Sin duda la candidatura de la Ciudad de México es la más importante porque en el 21 Morena perdió la mayor parte de las alcaldías. 9 de 16. 9 de 16. Entonces, si por razón de género Omar García Harfuch, a pesar de estar arriba en las encuestas, queda excluido, será una muy buena noticia para la oposición, porque efectivamente es el más competitivo y sí puede atraer electores de esto que como un estigma se alude a las clases medias. O sea, con los duros no le alcanza Morena, no le alcanza para ganar, para por lo menos sería una elección muchísimo más competida, porque además creo que Clara Brugada, teniendo estos méritos, difícilmente va a poder en poco tiempo ganarse la confianza que sí se ganó en su función García Harfuch de una ciudadanía que no sea militante. Y hay otros casos que también son duros. En Puebla la pelea está muy fuerte entre Armenta y Mier. A navajazo limpio casi. A navajazo limpio entre los primos, porque son primos. En Tabasco es muy duro lo de Javier May, porque es claramente un hombre confrontado con Adán Augusto, que es el gobernador con licencia, ya no está en funciones, pero fue secretario de Gobernación, precandidato, aspirante a la candidatura presidencial, y es casi una afrenta para él, después de todo esto, que se coloque a May como candidato. Entonces, no solamente la Ciudad de México es la más importante, sin duda, pero hay otros. El caso Chiapas de Chiapas, entre Eduardo Ramírez y Sacil de León. Yo creo que en términos políticos, lo que decíamos, la lectura política central después de estas 9 designaciones, después vienen muchas designaciones de senadores, diputados, hay mucho pastel para repartir, pero el punto central es hasta dónde llega el poder real de Claudia Sheinbaum en el proceso interno. Pues el viernes vamos a tener un termómetro de cómo anda el poder real de Claudia Sheinbaum. El poder real, ¿quién decide qué dentro de Morena? Si no es Omar en la Ciudad de México y si no es Sacil de León en Chiapas, quiere decir que las dos únicas candidaturas claras que ha impulsado tácitamente Claudia Sheinbaum son esas dos, Sacil de León en Chiapas, Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Si esas dos no salen y son para que salga por el número de género tiene que salir una y la otra, se invertiría. Si se invierten y queda Clara en la Ciudad de México y Eduardo Ramírez en Chiapas, quiere decir, la lectura es que Claudia Sheinbaum no tuvo poder, no le alcanzó el poder para poner sus candidatos. Yo creo que al final siempre en estos procesos se subestima un poco el poder real que pueden tener los candidatos y futuros presidentes. Y al final terminan siendo, creo yo, más poderosos de lo que en apariencia se ve, ¿no? Y a lo largo de la historia lo hemos visto con prácticamente todo. Pero
Lo tendremos el viernes, tendremos la respuesta, que además el presidente ese mismo viernes o el día siguiente se va a San Francisco y dice, ahí les dejo tiradero. Ahí se las arreglan. Cuando uno pensaría que atraviesa Claudia Sheinbaum por un momento, digamos, de enorme poder, ¿no? Cuando le dieron el bastón. Va a tener que ella demostrar ese poder precisamente. El otro personaje clave me parece que es Mario Delgado. Él tiene un compromiso fundamental que es impedir rompimientos como el que tuvieron con Marcelo Ebrard. Su mandato, y es muy claro, lo ha declarado en distintas ocasiones, su mandato es preservar la unidad del movimiento con Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y vamos a ver si lo logra. Tengo la impresión que él está trabajando directamente, ha tenido mucho contacto personal con Claudia Sheinbaum, por lo menos han publicado fotografías en que van juntos en el mismo viajan auto. Mucho juntos. Yo creo que ellos son los que están preparando pues las designaciones, y me parece que el mandato fundamental de Mario Delgado es impedir una ruptura, y pues esto lo tendrá él que tomar en cuenta en las designaciones. Pero hay rupturas inevitables a veces, ¿no? A veces, sí. El viernes lo sabremos. Lo sabremos. Hagan sus apuestas. Gracias, Sergio. Gracias, buenas noches. Jorge, muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Pásala bien.